Un cordial saludo, en especial al Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario, por invitarme a participar en este seminario virtual sobre los retos que enfrenta la administración pública en esta época de pandemia mundial. Les habla Gloria Edith Ramírez Rojas, especialista en Derecho Disciplinario y con doctorado en Derecho de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, España. Es un tema muy interesante, el tema de la responsabilidad de los servidores públicos, el tema de la responsabilidad en una época en donde nos encontramos frente a un fenómeno catalogado en el ámbito jurídico como aquellos de fuerza mayor. Y es de fuerza mayor porque la ciudadanía, la comunidad internacional no estaba preparada para enfrentar un virus que llevara a crear serios retos, serios problemas, serios daños en la comunidad en general. Los servidores públicos tienen hoy un deber muy, diríamos, desde el ámbito de la responsabilidad especial. Y es especial en cuanto que frente a ellos se demanda en ese cumplimiento que tienen para servir a la comunidad el que se logren los fines del Estado. Y los fines del Estado en esta situación extraordinaria exige una mayor responsabilidad, exige una dedicación de cómo enfrentar la problemática y de cómo lograr que se cause el menor daño. Sabemos que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece claramente que en esos fines está el servir a la comunidad, el buscar la prosperidad. Esos fines nos llevan entonces a examinar qué pasa con la conducta de los servidores públicos, qué pasa con la conducta de aquellas autoridades que el pueblo los eligió o que el pueblo de manera ya sea directa o de manera indirecta los tiene para materializar lo establecido en nuestra Constitución. Si nosotros examinamos el artículo 6 de la Constitución Política, vemos que los servidores públicos se encuentran en materia de responsabilidad en una situación diferente con relación a los demás, es decir, con relación a los particulares. Mientras los particulares son responsables por infringir la Constitución y la ley, los servidores públicos no solamente son responsables por infringir la Constitución y la ley, sino que también por la extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones. Y esto tiene su razón de ser, porque es que la función pública está y ha sido creada y es uno de los fines que se persigue para poder ejercer como servidor público y cumpliendo esos fines que ha establecido la Constitución Política. Nuestra Constitución, en el artículo 124, establece que la responsabilidad de los servidores públicos debe estar regulada en la ley. Y así lo está en nuestro Estado colombiano. Así lo está cuando nosotros examinamos la Ley 734 de 2002, el Código Disciplinario Único, cuando examinamos también, y no debemos dejar de nombrarlo, el Código General Disciplinario que entrará a regir en julio del 2021. Y esto es fundamental porque, si bien es cierto, si examinamos este fenómeno desde el punto de vista de los efectos causados a raíz de la presencia y del contagio por coronavirus, sin lugar a duda que encontraremos causales de exoneración de responsabilidad frente a las autoridades si los ponemos en el contexto de la previsión del daño y del perjuicio causado, precisamente porque nos amparamos o vamos sobre el soporte de que es la fuerza mayor, de que este evento entraría en aquellos de fuerza mayor que se presentan y que definitivamente llevan a la exoneración de responsabilidad. Pero si examinamos la situación que ya estamos viviendo,
es decir, una situación en donde el virus está haciendo presencia en nuestro país, en donde ya son más de 1000 personas los contagiados y ya llevamos una cifra importante de personas que han fallecido y que no sabemos realmente en qué términos vaya a ser los resultados definitivos para Colombia. Sí podemos hacer un examen frente a la responsabilidad ya en el ejercicio de la función pública y con conocimiento de la presencia del virus. Y ese examen se puede hacer desde la perspectiva que tenemos informes, tenemos diagnósticos, tenemos análisis, resultados que nos muestran que se deben tomar medidas. Así entonces, cuando la comunidad, cuando el pueblo delega en sus autoridades el ejercicio de orientar y de tomar las medidas en situaciones como las que estamos enfrentando, entonces es que podemos entrar a analizar la presencia o no de conductas omisivas, por ejemplo. Es decir, cuando la función pública, el ejercicio de la función pública del servidor no responde a esos resultados, a lo que son los diagnósticos de especialistas que demandan un mayor cuidado, que demandan en el ejercicio de la función pública por parte de los servidores públicos mayores exigencias, en donde esa relación especial de sujeción que se desprende del artículo 6º constitucional le está diciendo a las autoridades que en esta época no solamente es el autocuidado, sino el implementar medidas que tanto desde el ámbito social, económico y de desarrollo en general afecte en lo menos posible a la comunidad, es que tenemos que analizar la conducta de los servidores públicos. Esto significa que no es lo mismo el demandar del Estado, ¿sí? Una conducta de respuesta frente a un fenómeno desconocido, que el demandar de esas autoridades que representan al Estado una conducta frente a un fenómeno que ya se está viviendo, frente al fenómeno cuando ya se ha presentado. Es decir, estamos entonces allí mirando, analizando la conducta desde el punto de vista de la omisión. ¿Y por qué de la omisión? Porque si el fenómeno se está presentando, el servidor público tiene esos resultados, análisis, diagnósticos de los especialistas, es decir, tiene el soporte técnico que le indica que debe tomar las medidas. Y aquí no solamente estamos hablando de aquellos servidores públicos de elección popular, por eso planteamos desde la órbita del ciudadano que de manera directa o de manera indirecta elige, se designa a unas autoridades que procuran cumplir los fines del Estado. Entonces, esos servidores públicos, estamos hablando en todos los rangos, en donde deben velar y deben aportar para el cumplimiento de las medidas y cumplir las medidas conforme a los principios que señala la Constitución. Y aquí tenemos inclusive que hacer énfasis en principios elementales como la transparencia, en principios elementales como la eficiencia, en principios que son básicos, que son soportes del Estado colombiano y que los encontramos en el artículo 209 de la Constitución, señalando cuál es la guía para el ejercicio de la función pública. Pues bien, esos servidores públicos
deben entonces sujetarse a dichos principios. Y hay un principio muy importante, que es el de la igualdad. Igualdad frente a cómo deben soportar, cómo deben enfrentar la problemática de cara a la ciudadanía. Es decir, sin importar cuál es el ciudadano que está demandando en esta época de la pandemia la atención del Estado. Esto es muy importante, y es muy importante porque la implementación de las medidas en un sistema en donde la igualdad prime, en donde no haya ninguna clase de distinción, de privilegio en la atención, es determinante. Así es que nos encontramos con diferentes posibilidades. Por un lado, conductas que pueden ser omisivas. Por otro lado, conductas que pueden ser conductas de acción, pero no siguiendo los principios que establece nuestra Constitución. Es importante señalar que la responsabilidad de los servidores públicos no es de por sí una responsabilidad que se les pueda imputar sin tener el soporte. Por eso es que hablamos que hay unos principios, por eso es que hablamos que hay unas situaciones que el servidor público debe y se le exige cumplir. Es necesario frente al tema de la responsabilidad y en el caso, por ejemplo, de las conductas omisivas que sean realizadas con culpa, es muy importante precisar que hay que demostrar el nexo de causalidad, que hay que demostrar, como lo decía el maestro García Entrerría, que se necesita que ese antecedente con el daño causado por el sujeto se demuestre para poder hablar de una imputación y que esa imputación de responsabilidad sea y tenga los efectos en el ámbito jurídico. Es decir, no queremos con esto, no queremos con estas breves consideraciones crear ningún espacio para intranquilizar en una época en donde es muy importante la salud mental, intranquilizar a los servidores públicos. Lo único que queremos es hacer un llamado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los fines, de los principios y de la conducta que se demanda de los servidores públicos en esta época de pandemia, para que se ajuste y que con relación a este fenómeno extraordinario, los daños y los perjuicios que sufra la ciudadanía sea lo menos posible. Es una invitación que hace el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario a los servidores públicos, porque la época o esta etapa de pandemia no exonera de responsabilidad. Tiene que estar demostrada, eso sí, en el evento que llegue a suceder cualquier clase de investigación, pero es mejor prevenir, es mejor lo que se busca con este seminario del instituto, de prevenir conductas que puedan en un momento dado dar lugar a investigaciones, ¿sí? Por la conducta de los servidores públicos. Con esto quiero dar nuevamente mi agradecimiento y espero en una próxima oportunidad abordar temas tan interesantes como el que se ha puesto hoy sobre la mesa. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Ezequiel Manuel Sánchez Herrera y los saludo como miembro del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario. Además, soy profesor de la Universidad Externado en Derecho Penal y en Derecho Disciplinario. Nos invita esta situación que vive el mundo a hacer un conjunto de reflexiones en torno a cuál es el papel de la administración pública y la función pública para conjurar y matizar los efectos de la pandemia que está sufriendo el mundo en la actualidad. Frente a ello hay que decir que el gobierno nacional y los gobiernos distritales, municipales, han tomado medidas
que han resultado apropiadas en la mayoría de los lugares donde las mismas han tenido efecto. Por ejemplo, cabe indicar situaciones como los toques de queda, el manejo de las fronteras, muy especialmente con países como Ecuador, Perú y Venezuela, han tenido un tratamiento que hay que calificar como afortunado. Sin embargo, hay situaciones que deben ser mejoradas en el manejo de la epidemia del COVID-19, muy especialmente lo relativo a que las instituciones médicas puedan practicar en los municipios más alejados de la capital de la República las medidas y las pruebas que verifiquen la existencia o no de la enfermedad en los diferentes pacientes. Eso es un problema porque en la actualidad no se están dando esas pruebas de forma inmediata y hay que enviarlas a la ciudad de Bogotá, y ese proceso ha demorado entre 10-15 días aproximadamente, lo que no ha posibilitado que las estadísticas sean corroborables y que sean ciertas en ese momento. Por lo tanto, hay medidas muy pertinentes como la que tiene que ver con el confinamiento, la famosa cuarentena y sobre todo el aislamiento que está cumpliendo la mayoría de la ciudadanía, respetando y acatando las disposiciones para que el Estado de alguna manera siga funcionando. Se han sentido los efectos en la economía, pero sin embargo tenemos la confianza de que pronto, unidos todos, podremos solucionar esta grave problemática que tanto nos aqueja. Dentro de esas medidas, y de acuerdo a nuestra especialidad, consideramos muy pertinente que el señor presidente, el gobierno, el ejecutivo, adopte de forma prioritaria un decreto la ejecución de esos mecanismos. En nuestro sentir, esas medidas deben producirse de forma inmediata. ¿Para qué? Para, por ejemplo, excarcelar o conceder la sustitución de la detención preventiva en el sitio de reclusión formal al domicilio de la persona cuando ésta, por ejemplo, es mayor de 60 años. Cuando la persona padece una enfermedad cardíaca o una enfermedad que afecte su capacidad respiratoria. Personas con enfermedades huérfanas o personas con graves patologías que hagan incompatible su estadía en el sitio de reclusión. Es necesario que se adopte esa medida y que se extienda también a los efectos de la concesión de la prisión domiciliaria para toda la población que haya cometido delitos, por ejemplo, que no hayan afectado el núcleo familiar, porque sería un contrasentido enviar a la casa o al domicilio una persona que ha atentado contra su esposa, sus hijos o sus familiares más cercanos. Ese análisis hay que determinarlo y adoptar la decisión que corresponda. Hay que agilizar el procedimiento de la concesión de esas sustituciones en cabeza de los jueces de ejecución de penas, propiciando que la Administración de Justicia pueda realizar todas ese tipo de solicitudes y atender ese tipo de solicitudes de manera virtual para que se surta eficazmente la concesión de esos beneficios. Esa es una medida que está en mora el gobierno de adoptar y que nos parece muy pertinente porque tiene una relación directa la crisis carcelaria, el hacinamiento carcelario con la situación de la propagación del virus del COVID-19. Por lo tanto, esa es una situación que urge adoptar de manera eficaz y rápida. De manera tal que la invitación es que todos los colombianos nos unamos Muy buenos días para todos, miembros del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario
y de la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario, así como todas las personas que de alguna forma ven este video. Como consejero del Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario y como fundador de la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario, con todos los otros países que nos unimos a esta causa, en la consolidación de este proyecto que hoy llega a sus 10 años, queremos señalar de manera clara y oportuna que la crisis que a raíz de la pandemia del coronavirus se ha desatado en el mundo entero requiere poner a prueba lo que nuestros estados modernos consagran como herramientas para combatir lo que son catástrofes naturales o guerras internacionales que puedan afectar la supervivencia de nuestros pueblos. Sin embargo, creo que el tema de coronavirus desplaza en gravedad intensiva y extensiva, cuantitativa y cualitativa, cualquier otro reto que uno pudiese imaginar. El coronavirus, una pequeña proteína envuelta en un lípido, en grasa, de un tamaño solo asequible a la vista a través de los potentes microscopios electrónicos, ha puesto a prueba la arrogancia del poder. Por muy poderoso que sea un hombre, por muy poderoso que sea una persona, por muy poderoso que sea un país, no se encuentra exento de adquirirlo y sobre todo de generar globalmente una plaga que hoy nos tiene de verdad poniendo a prueba como civilización. Es decir, el ser humano como individuo, el ser humano como persona particular, independiente y autónoma, se encuentra indefenso ante las consecuencias catastróficas que tal virus pueda ocasionar a la sociedad. Ya no es cosa de uno, de otro, de muchos, de grupos, de sociedades o de países. Es un tema de la humanidad. Y como humanidad, para enfrentarlo, ya tenemos que pensar en que lo único de verdad que nos puede sacar de este atolladero, que no solamente impacta de una manera catastrófica la salud pública, sino que tal vez también lleve a consecuencias que a mediano y largo plazo signifique la destrucción de gran parte de la infraestructura económica de nuestros pueblos, especialmente de aquellos que tenemos alguna esperanza de desarrollarnos. Por eso entonces es claro que tenemos que pensar como humanidad, tenemos que pensar como Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre que sabe, el hombre sabio. Y recientemente, hablo de unos 25, 30 años de atrás, se viene discutiendo en neurociencia, pero también en la sociobiología y en la psicología evolucionista,
acerca de que algunas teorías más radicalmente darwinianas, aun cuando Darwin fue también uno de los primeros en postular estos acertos, señala que no fue lo que nos hizo hombre y llevó a que prevaleciéramos como especie en nuestro planeta la competencia y especialmente el individualismo. Se ha descubierto paulatinamente que el Homo sapiens, especialmente hace unos 70.000, 80.000 años, produjo una mutación genética que disparó la propensión a la solidaridad. Lo que indica entonces que hace parte de nuestro acervo cultural, genético y especialmente epigenético, término que involucra el gen, sino también la forma en que ese gen evoluciona culturalmente a través de la forma en que los genes se expresan, ese importante desarrollo que nos hace diferente a todas las especies. Esa interacción social absolutamente necesaria para que nosotros podamos pervivir como sociedades. Y se dice que evolucionando a través de ese gen específico, que a la par también pareciera que estuviera de alguna manera ligado con la evolución de la cultura, el pensamiento abstracto y el pensamiento lógico, especialmente con la pintura y las representaciones culturales más antiguas, como el arte, han llevado a la civilización a lo que es hoy. Ya hace 5 años el Voyager salió del sistema solar y navega por fuera del mismo a través de nuestra galaxia. Esos son logros que solamente ha podido llevar a cabo la humanidad a través de la solidaridad, a través del altruismo, a través del comportamiento prosocial, aquel que no piensa solo en el individuo, sino que fundamentalmente piensa como especie. La Constitución Política de 1991, cuerpo jurídico verdaderamente novedoso y, sin duda alguna, para el suscrito, como siempre lo ha defendido, una de las constituciones más importantes del mundo, ha señalado de manera clara tal forma de pensar. En su Constitución, de manera específica, Colombia como república tiene como fundamento del orden jurídico, es decir, como soporte del mismo, la dignidad de la persona, el trabajo, la solidaridad y el interés general. Nótese cómo al componente dignidad del ser humano, que tiene que ver con la persona, con el individuo, se le agregan 3 componentes más: trabajo, solidaridad e interés general, que tienen que ver con ese pensamiento ya no del Homo sapiens sapiens como individuo, sino como el Homo sapiens como grupo de individuos, como civilización, como humanidad. Este es sin duda alguna el mayor logro de nuestra Carta Política, pues además de constituirse en un Estado de Derecho antropocéntrico, se constituye en un Estado social y democrático, donde bien por uno o por otro componente social o democrático, el pensamiento individualista es dejado de ser el elemento principal que informa las instituciones. Por si hubiese cualquier duda sobre esto,
La dignidad, si bien en la Constitución está referida en su artículo primero, que es uno de los principios rectores del Estado, a la persona, no podemos desconocer que también la dignidad humana está referido, como se puede ver en el artículo 70 de la misma Constitución, a la cultura. Es decir, se habla de la dignidad de las diferentes culturas. Se habla del Homo sapiens sapiens, no como individuo, sino como grupo cultural. Esto tenemos nosotros que correlacionarlo de una manera muy clara con el artículo 95 de la Constitución, pues nuestra Constitución no solamente trae derechos constitucionales fundamentales, en lo cual, sin duda alguna, se dio un paso muy avanzado en la dignificación del ser humano, sino que nuestra Constitución también, siguiendo tratados internacionales sobre derechos humanos, y diríamos que particularmente los artículos 30, 31 y 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y por supuesto también existen artículos muy claros del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que ponen de presente cómo resulta para la comunidad internacional, lo cual es autoevidente, que no solamente es importante el ser humano, sino que el ser humano como individuo solamente tiene importancia radical y de verdad si se piensa como grupo, es decir, como sapiens sapiens grupal, como civilización, como humanidad. Así, de una manera absolutamente clara, el artículo 95 de la Constitución Nacional y sus 7 u 8 numerales son particularmente centrados en reconocer la importancia del otro. Ya viene reconocida la importancia del yo, pero también la importancia del otro. La sociedad no puede ensimismarse en el individuo. La sociedad tiene que pensar el individuo dentro del grupo social. Y por eso entonces habla de la colombianidad y señala de una manera clara que todos, absolutamente todos, debemos enaltecerla. Y debemos enaltecerla llevando a cabo actos verdaderamente que propendan por el bienestar colectivo, es decir, lo que en neurociencia y eusociabilidad se denomina como los actos con propensión social. Es absolutamente claro cuando dice que tenemos el deber de engrandecer nuestra nacionalidad y tenemos el deber de dignificarla. Nótese bien cómo aquí vuelve y se utiliza la palabra dignidad no solamente para referirla al individuo, sino también para referirla al grupo social del Homo sapiens sapiens. Y por ello entonces no basta con que miremos un catálogo extenso de derechos que arranca incluso desde el artículo primero mismo de nuestra Constitución y se extiende hasta el artículo 94, derechos individuales, derechos colectivos, derechos democráticos, derechos de la primera, segunda, tercera generación y hasta hoy estamos hablando de la cuarta generación, que se complementan con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos, particularmente con el artículo 29 de la Convención Americana, que establece el control de convencionalidad en esta coyuntura, para señalar cómo en ese artículo 95 de la Carta Política, de una manera absolutamente clara se dice que el ejercicio de los derechos en Colombia implica responsabilidades. Y todos y absolutamente todos estamos obligados a ello, tanto los servidores públicos como los particulares, porque cuando la Constitución dice todos, estamos en el deber de engrandecerla y dignificarla. La colombianidad se está refiriendo
a todos los habitantes de Colón. Por eso entonces todo derecho implica responsabilidades. Y si miramos nosotros el contenido del artículo primero, del inciso primero al octavo de ese artículo 95, nos vamos a encontrar que esos son actos solidarios en favor del otro, actos solidarios en favor del grupo, actos solidarios en favor de la sociedad, actos solidarios en favor de la civilización, actos solidarios en favor de la humanidad. Aquí no es Colombia, Perú, Ecuador o cualquiera de nuestros pueblos los que puede salvarse. Esto es un esfuerzo conjunto de toda la civilización y de toda la humanidad. Ya vemos cómo países poderosos como Estados Unidos están sufriendo, tal vez como ningún otro, la plaga del coronavirus. Lo que indica entonces que el poder no limita su expansión. Vemos como se decía en las noticias del día de ayer que el primer ministro de Inglaterra se encuentra también en grave estado de salud. Por eso entonces, todos y absolutamente todos tenemos el deber de cumplir con estos deberes sociales, de llevar a campo y a la práctica los comportamientos prosociales, porque así lo exige particularmente el artículo 2 de la Constitución, cuando dice que las autoridades públicas están instituidas, sí, ciertamente, para la protección de los derechos, pero están instituidas también para efectivamente hacer cumplir con los deberes sociales del Estado y hacer cumplir con los deberes sociales de los particulares. Por eso entonces, en épocas de desastres naturales o épocas de pandemias como la del coronavirus, es aún más exigente la responsabilidad dentro del marco de la relación general de sujeción de los particulares, pero también dentro del marco de la relación especial de sujeción de los servidores públicos, como lo indica el artículo 6 de la Constitución, al señalar que la responsabilidad de los servidores públicos es mayor y más exigente que la de los particulares, pero especialmente porque así lo dispone el artículo 123 de la Carta, cuando señala que los servidores públicos están al servicio de la comunidad y el Estado. Aparece el Estado entonces como la institución encargada de llevar a cabo la cohesión social, de llevar a cabo todas las prácticas, instrumentos necesarios para que en estas épocas, especialmente en estas épocas, logremos salir adelante como civilización. Esto es algo que resulta imposible negar. Al ser, sabemos nosotros que desde el punto de vista sociológico, una de las mayores ideas que propició el nacimiento del Estado fue la fraternidad. La Revolución Francesa gritaba fraternidad, igualdad y libertad. Solo que nos quedamos un poco atrasados con el desarrollo de la fraternidad o solidaridad misma que se hace necesaria como ninguna otra. Entonces, estamos frente a una pandemia y a una situación de salud pública que tiene interés público de todo y absolutamente todo el mundo. Como lo señala la Constitución y el artículo 53 del Código Disciplinario Único, la salud pública es per se una función social. Y podría pensarse no solamente que ese incremento de deberes y exigencias es para los particulares, en términos generales que realizan funciones públicas, sino también para cualquier otro particular, al igual que los servidores públicos, como actos de solidaridad y como actos de compromiso social que nos obliguen a actuar mancomunadamente. Finalmente debe destacarse que
para los efectos de los servidores públicos, no solamente estos están sometidos a lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución, sino que están dispuestos a lo que prevé muy claramente el artículo 40, cuando dice que es un derecho el ejercicio de la función pública, para el servidor público formalmente hablando, pero también para el particular que ejerce funciones públicas en términos materiales, ya que esos son derechos que se ejercen presuponiendo que los mismos implican responsabilidades. Súmase a ello a los servidores públicos, a los particulares que ejercen funciones públicas, pero también a los particulares a quienes se les podría imponer alguna función social, especialmente en materia de salud pública, una función pública, una función oficial, lo dispuesto en el artículo 95, numeral primero, según el cual toda persona debe ejercer los derechos de manera limitada sin afectar los derechos de los demás, es decir, la teoría del abuso de los derechos, complementándose muy especialmente para los efectos de esta pandemia con lo dispuesto en el numeral segundo del mismo artículo 95 constitucional, según el cual toda persona debe actuar con acciones solidarias en todas aquellas situaciones que pongan en peligro la salud o la vida de los demás. En estos términos, pues, creo que tenemos la normatividad suficiente para afrontar una pandemia de tales proporciones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marta Lucía Bautista. Soy abogada experta en materia disciplinaria, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, catedrática en varias universidades en materia disciplinaria. En primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario por la oportunidad de participar en este espacio académico para hablar sobre la administración pública y sus retos frente a esta emergencia mundial como es la pandemia que todos estamos atravesando. Para entrarnos al tema de la administración pública es preciso recordar que Colombia es un Estado democrático, participativo y pluralista y que está basado en principios muy importantes como la dignidad humana, el trabajo solidario y la prevalencia del interés general. Y estos principios hoy más que nunca aplicables a esta emergencia. Si bien es cierto, las funciones del Estado se organizan o se distribuyen a través de las tres ramas del poder público, también lo es que para el tema que vamos a tratar solo nos limitaremos al enfoque de la rama ejecutiva. La rama ejecutiva como aquella rama que tiene a su cargo la planificación, la orientación y la ejecución de la administración pública conforme a las previsiones legales y a la constitución política que rige nuestro país. Cuando hablamos nosotros de administración pública, pues estamos hablando de ese conjunto de organismos y entidades que hacen parte de la rama ejecutiva y que ejercen función pública, en el orden nacional, bien sea en el orden departamental, en el orden distrital o en el orden municipal, y que ese núcleo específico de la acción de la función pública está dirigida a unos actores principales y actores a los cuales yo voy a hacer referencia en esta breve charla, y es a las entidades públicas y a los ciudadanos en general. Entidades públicas, las entidades públicas como los órganos encargados de esa planificación, del diseño, de la orientación y de la ejecución de la función para el logro de los fines del Estado, como es indiscutiblemente la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad y la garantía de los derechos fundamentales. Y cuando hablamos de ciudadanos estamos hablando de ese conglomerado social que somos todos, que somos los beneficiarios de los bienes y de los servicios que garantiza el Estado a través de la función pública. Frente a la pandemia y a las consecuencias nefastas
que tiene esta emergencia, tenemos que asumir responsabilidades todos, las entidades, las autoridades, los ciudadanos, todos. Hablemos entonces de las entidades. Las entidades vistas como aquellos organismos, aquellas entidades de cualquier orden, encargadas de asegurar desde la administración pública la atención y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y de garantizar todos los derechos fundamentales que tiene la población colombiana. Las entidades públicas son entes jurídicos, son figuras jurídicas administrativas, pero no podemos olvidar que están integradas por servidores públicos en general. Pero dentro de esos servidores públicos tenemos algunos servidores públicos que tienen una categoría especial y porque están investidos de autoridad, organizados o integrados por servidores públicos. Servidores públicos que son seres humanos como nosotros, que igualmente se afectan frente al lastimoso dolor que nos produce las pérdidas humanas que hemos tenido que afrontar y que estamos afrontando. Tampoco podemos olvidar hoy que la administración pública no está en tiempo de normalidad para el desempeño de la función, que estamos en una presión diaria de una evolución negativa y devastadora e impredecible de la pandemia. La administración pública en cabeza de los servidores públicos, investidos con autoridad, no puede verse visto o abocado a la improvisación de las medidas. No podemos darnos el lujo de improvisar en las medidas que se adopten para contrarrestar esta emergencia, porque las consecuencias pueden ser mucho más funestas que la misma epidemia. Todas las actuaciones de las diferentes autoridades y de todos los servidores públicos en general debe estar en estricto apego a los principios constitucionales y a los principios que rigen la administración pública. Voy a enumerar algunos de ellos solamente. Principios como la racionalización de los recursos, principios como la celeridad de nuestra función, celeridad en las medidas que se necesitan, aplicar una función pública sin privilegios, es aplicar el principio de imparcialidad, el respeto a la dignidad humana, el principio de la eficiencia, trabajar, aplicar medidas que produzcan el mayor beneficio social, función pública y medidas, decisiones en la administración pública apegadas a la responsabilidad y a la transparencia, al principio de gradualidad, es decir, ejercer la competencia en forma progresiva y flexible conforme a la capacidad económica y de gestión que tiene el Estado. Ejercer la función pública de manera articulada, coherente y armónica entre todas las entidades del Estado. Aplicar el principio de la concurrencia. Pero Colombia cuenta dentro del diseño constitucional con herramientas legales para poder actuar, para tomar medidas, para decidir. Y está en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, los estados de excepción. Es por ello que acertadamente el gobierno nacional ha hecho ejercicio de este artículo constitucional y ha ordenado el estado de emergencia económica, social y ecológica. Y en razón a este mismo estado de excepción ha venido tomando también una serie de medidas para contrarrestar y para evitar un mayor perjuicio de esta emergencia. En este estado de emergencia, de pandemia, pues el Estado tiene grandísimos retos a través de la administración pública, porque el Estado tiene que velar porque el sistema no colapse, tiene que buscar mitigar los daños que viene ocasionando esta emergencia, viene dirigir la gestión en búsqueda de la estabilidad del país, porque debe evitar el colapso económico, debe evitar un colapso financiero,
a través de los decretos reglamentarios del estado de excepción de una manera igualitaria, de una manera proporcional, es decir, teniendo en cuenta los sectores más afectados. Es a través de la función pública, en cabeza de los servidores públicos investidos de autoridad, que se deben adoptar las decisiones. Decisiones como cuáles. Hablemos de varias decisiones que en este estado de emergencia debe el Estado darle mayor trascendencia. Debe abocarse a unas decisiones político-científicas para determinar con precisión los tiempos de aislamiento. Debe aplicar políticas de pedagogía en varios aspectos, como en el autocuidado, en las restricciones de movilidad, en el manejo de tiempo libre, cultura, deporte, en la consolidación del vínculo familiar, en búsqueda de la salud mental de todos los asociados. Debe garantizar la convivencia pacífica. Debe adoptar medidas para la implementación y con miras a ejecutar los planes de preparación y respuesta ante este grave riesgo que estamos afrontando, pero sin dejar de darle prioridad a la población y a los ciudadanos indefensos y más vulnerables. Entre ellos tenemos pues al adulto mayor, a los menores, a los infantes, a las mujeres embarazadas, a las personas que tienen afecciones preexistentes de salud, a la población desplazada, a las víctimas del conflicto que no podemos dejar desamparadas. El Estado tiene que adoptar decisiones o medidas para aumentar la capacidad de salud del país. Debe adoptar medidas de bancarización, medidas para proteger la producción de bienes y servicios, tener abastecimiento de alimentos necesarios para la población. Debe fortalecer los programas de ingreso solidario. Los programas de ingreso solidario ya contemplados en la ley, como las familias en acción, el adulto mayor, los jóvenes en acción, pero también tiene que tener en cuenta que hay que visibilizar un gran número de la población que está invisible frente a las políticas públicas. Medidas para garantizar los programas de alimentación y nutrición de la población infantil, de la población escolar, de los hogares del Instituto de Bienestar Familiar, los hogares de adulto mayor, las casas de refugio. En realidad es una inmensa responsabilidad la que tienen nuestras autoridades en esta emergencia. En desarrollo de los principios del artículo 269 de la Constitución Política, pues se ordena que todas las entidades públicas deben aplicar los métodos y los procedimientos de control. Toda la actividad administrativa y mucho más en estos momentos de emergencia requieren de vigilancia, de supervisión y de seguimiento. Vigilancia y control al manejo de los recursos, a la ejecución transparente, oportuna y eficiente de todas las medidas que se han venido implementando en los diferentes temas de la administración pública. Y aquí quiero resaltar el carácter represivo de la competencia disciplinaria y que debemos tener también muy en cuenta, porque el peso del carácter sancionatorio disciplinario deberá aplicarse en el caso de que existan hechos irregulares bajo estas condiciones de calamidad humanitaria que repugnen contra nuestra propia naturaleza. Bueno, y finalmente los ciudadanos, la sociedad, el conglomerado social, somos todos. Es importante reconocer que todo ciudadano colombiano en ejercicio tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades básicas y a que el Estado le garantice sus derechos fundamentales. Pero así como tiene derechos, también tiene obligaciones frente al Estado y a la sociedad, a los cuales hoy, ante esta grave calamidad mundial, se exige de su cumplimiento. Es deber de todos los ciudadanos el cumplimiento estricto de las normas establecidas, al ejercicio y al cumplimiento de los principios como los de la solidaridad, la convivencia pacífica, los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, el respeto a las autoridades, el acatar todas las medidas adoptadas por el Estado para contrarrestar y minimizar los efectos de la pandemia. Conforme al artículo 6 de la Constitución Nacional, todos tenemos responsabilidad frente al Estado
frente a las autoridades y frente a la sociedad, bien sea por acción o por omisión. Con esta intervención, el Instituto Colombiano lo que pretende es hacerle un llamado a la ciudadanía, a las autoridades, a los servidores públicos en general, para que entre todos garanticemos el respeto a la dignidad humana, la prevalencia del interés común y la aplicación del principio de la solidaridad.